hacer un paralelo, ¿verdad? Y hacer un paralelo resulta muy útil para decir qué pasa en este, qué pasa en aquel, qué pasa con las medidas cautelares, qué pasa con la suspensión de los procesos ejecutivos, etcétera, etcétera. Yo, antes de entrar en esos tecnicismos, yo les diría, todo depende del deudor, porque en la medida en que tenemos un deudor de clase A, de clase B o de clase C, el escenario cambia. Me explico. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un deudor grande, con un endeudamiento grande con el sector financiero, mi primera tendencia sería no se vaya a una 1116 formal, haga una negociación parcial, llámese NEAR o llámese recuperación empresarial. ¿De qué depende la una o depende de la otra? De muchas cosas. De la credibilidad del deudor, de los antecedentes del deudor, del comportamiento previo con los acreedores, de la posibilidad de celebrar el acuerdo, etc. Okay. ¿Qué veo yo? Que hoy, con estas dos figuras, con la negociación de emergencia y con el acuerdo de recuperación empresarial, se ha satanizado los mecanismos judiciales y yo ahí me opongo. Y me opongo ¿por qué? Porque los mecanismos judiciales están diseñados para funcionar. Que hoy tengamos una situación en respuesta de tiempos compleja y una justicia concursal colapsada no significa que el instrumento no camine. El instrumento camina, ¿verdad? Lo que sucede es que ese instrumento no es para todos los deudores, ¿sí? Si yo tengo un deudor que necesita ser protegido porque tiene acreedores hostiles, porque tiene medidas cautelares, porque tiene el riesgo de nuevos procesos ejecutivos, porque va a generarse un escenario de controversia con un acreedor o porque necesita un tiempo, y esa es otra reflexión que yo quiero hacer. Los mecanismos de insolvencia, a mi juicio, no necesariamente son mejores si son más cortos en el tiempo. Los mecanismos de insolvencia son eficientes si los tiempos son acordes con las realidades del deudor y de su problemática. Hay deudores que uno entra a asesorar o que uno conoce que necesitan tiempo para arreglar la casa, para ponerla en orden, ¿verdad? Los plazos de 3 meses, bienvenidos esos plazos de 3 meses. Pero los que han tenido la posibilidad de tramitar las negociaciones de emergencia, ¿verdad? O los acuerdos de recuperación empresarial, me corregirán si de una u otra forma me dicen que el plazo de los 3 meses no es angustioso. Es angustioso. Ahora, que no tenga ningún efecto el que venzan los 3 meses porque fracasó la negociación de emergencia o fracasó la recuperación empresarial y eso no me impide a mí pedir una 1116, pues listo. Pero eso va a tener un efecto práctico muy complejo y es que va a desacreditar al empresario. Entonces, si yo hoy me fuera a una negociación de emergencia o me fuera a un acuerdo de recuperación empresarial, lo primero que tengo que analizar es las posibilidades de celebrar acuerdos en esos 3 meses. Y decir, bueno, vengo negociando un acuerdo privado con los bancos, se me desacomodó un banco, listo, me voy a una NEAR o me voy al trámite de recuperación. Para eso es. Pero empezar de cero con un pasivo diseminado, con un pasivo disperso, con un pasivo poco concentrado, es muy complicado, porque si yo con 2 o 3 acreedores puedo imponer un acuerdo, pues lo ideal es hacerlo más rápido, pero siempre y cuando las condiciones de ese empresario estén dadas para hacerlo. Me preocupa que los empresarios colombianos no son lo suficientemente ni ordenados, ni organizados,
con su tema contable, con su tema financiero. Todos hemos visto qué pasa con la presentación de una solicitud de insolvencia y con esto concluyo. La realidad financiera pre es una y la realidad financiera una vez presentada la solicitud es otra. Porque hay muchas cuentas en el activo y otro día damos esos debates que hay que ajustar. El inventario, las cuentas por cobrar, las provisiones, diferidos cuando había, valorizaciones y demás, por citar algunos ejemplos. Entonces, todo depende, Luis Fernando, de cada caso. Es decir, uno puede decir, ¿cuál es el recetario para esto? Depende del deudor. ¿Cómo está su pasivo? ¿Cómo es su credibilidad? ¿Qué tantos procesos ejecutivos tiene? Si necesita, si tiene necesidades de caja urgente. Porque si tiene necesidades de caja urgente y la caja está atrapada en medidas cautelares, automáticamente la respuesta es una. Váyase por el mecanismo judicial porque va a levantar las cautelas de una. O sea, dependiendo de la situación, la misma situación nos va moldeando cuál es la solución ideal para el paciente en uno u otro caso. Eso es lo que tendría que decirles. No sé, Luis Fernando, si a partir de aquí se generen Gracias, doctor. divergencias. Ojalá. Que contamos con su generosidad, el tiempo que nos quiera dedicar. Hemos abusado. No, hágale, no le pare bola al tiempo. Ah, bueno, muchas gracias. El doctor David de Sotomonte también está por aquí, de modo que aquí tenemos mucho que discutir, muchos temas que Siempre es bueno dilucidar. escuchar a los alumnos cuando regañan a los antiguos profesores. Doctor Juan José, eso nunca ha pasado. Yo hago son comentarios respetuosos. Pero llenos de veneno. Como cuando dice un amigo, cuando usted le dice con el debido respeto es porque le van a faltar el respeto. Entonces, arranque, David Ricardo. No puedo contrariar la sabiduría popular. Dijeron cría cuervos y te sacarán los ojos. Eso, perfecto. No sabía que usted se autodenominaba cuervo. Lo que debo decir es que el doctor Juan José, en ese orden, porque así fue que evolucionó la cosa, fue mi profesor, mi maestro, mi amigo y mi mentor. Entonces, por eso me atrevo a hablarle con esa confianza y por eso me atrevo a llevarle la contraria, que se la voy a llevar en este instante, por lo que dijo el doctor Borda. Estoy totalmente de acuerdo en que cada deudor es un universo distinto, pero yo tengo que decir lo que había venido sosteniendo en todas estas charlas en torno al término de 3 meses por una experiencia personal. Recogimos una negociación que ya había arrancado antes de los decretos reglamentarios, de los decretos legislativos, perdón, una negociación absolutamente rota. Y la verdad entramos a un 560, a una negociación de emergencia, pues básicamente porque el empresario no estaba en cesación de pagos y no tiene otra opción, que esa es una de las cosas bastante controversiales de los decretos legislativos. Pero por alineación astral o como lo queramos llamar, el acuerdo se logró celebrar en menos de los 3 meses. La superintendencia nos convocó a audiencia de confirmación más o menos 15 días después de haber radicado el acuerdo y se confirmó el acuerdo. Esto para decir, tengo la misma desconfianza de los 3 meses, considero que es muy difícil llegar a un acuerdo en los 3 meses, pero tengo que contar que es posible, y es posible incluso cuando se parte de una relación rota entre el deudor y los acreedores. ¿Por qué lo tengo que contar? Porque hoy se me aprobó ese acuerdo, hoy nos aprobaron ese acuerdo. Esto además fue, y ahí llamo la atención también porque algún comentario se hizo de las dificultades de la superintendencia en torno a pues su capacidad para cubrir toda esta situación. Estábamos casi que estrenando este tipo de decretos. Se presentó la solicitud, a los 5 días estaba admitida la compañía. Obviamente todavía no se había venido la avalancha. A los 5 días estaba admitida la compañía, a los 2 meses radicamos el acuerdo y bueno, y hoy tengo que decir que cuando dije que era una locura lo de los 3 meses, pues estaba equivocado porque hay una muestra de que sí se puede. Pero en todo caso, el doctor Juan José tiene toda la razón en que cada deudor es un universo
y dependerá de la situación de cada deudor en particular. Sin embargo, le sumo yo a lo que dijo mi profesor y amigo, que la eliminación de la incapacidad, o bueno, la suspensión, para ser acorde con lo que dice la norma, de la causal de incapacidad de pago inminente, hace que el empresario que está siendo precavido, que viene a venir la crisis, lo único que tenga para acogerse es o el mecanismo de negociación de emergencia o el procedimiento ante las cámaras de comercio, que ahí vamos también a encontrarnos en un asunto. Si el de negociación de emergencia me sale gratis, ¿por qué voy a ir al de la cámara, no? ¿Por qué voy a ir a contratar un mediador cuando adicionalmente después me toca ir a una validación, cuando todo el paquete lo encuentro en la negociación de emergencia? Entonces bueno, eso era lo que quería anotar ahí. Y doctor Juan José, todo el veneno es con cariño y usted lo sabe. Bueno, pero venga, yo le devuelvo otro veneno, no mentira. Lo que yo quisiera en este ejercicio es que a raíz de la experiencia que David describe, uno tratara de rescatar o de extraer cuáles son los elementos determinantes para que esa negociación hubiera podido ser exitosa en los 2 meses previo a un fracaso, ¿verdad? Yo, digamos, me atrevería, sin ni conocer del negocio. Estamos en un debate buenísimo entre Juan José y... Me atrevería a mirar varias cosas. Una primera, el cambio de interlocutor, ¿verdad? Es decir, si yo tengo una negociación rota y pongo un interlocutor serio como es David, o un interlocutor serio en términos generales, pues automáticamente estoy restableciendo la confianza que se había perdido. Un primer elemento, ¿verdad? Un segundo elemento, que la apuesta del empresario, no por una ley 1116, sino por un mecanismo de negociación de emergencia, muestra claramente una voluntad de ese empresario. ¿En qué sentido nos muestra una voluntad de ese empresario? Que ese empresario quiere caminar hacia una negociación rápida. Entonces, digamos, yo diría que yo trato de extraer de lo que él ha dicho, y yo digo, bueno, o hay un nuevo interlocutor, hay un trámite nuevo, y digamos que confluyeron los astros, el mundo conspiró para eso. Me parece que esa podría ser la causa que explique eso. Ahora, con relación al tema que mencionaba David, yo que veo, digamos, si bien los nuevos instrumentos van a ser o son útiles o serán útiles, nosotros no podemos hacer o disponer un trato vejatorio o discriminatorio de los instrumentos clásicos. Es como decir, ya voto la camisa blanca. No. ¿Por qué? Lo que hay es que mirar esa camisa blanca llamada aquí Ley 1116 o llamada Artículo 84, cuándo la necesito y cómo me la pongo y cuándo me sirve. Porque el mensaje del legislador, y yo he escuchado muchos colegas desdiciendo de la ley 1116. Es decir, yo puedo tener reparos en la construcción normativa del instrumento, sin duda, pero de una u otra forma, yo no puedo decir que es tan mala como para que ahora la mande a la basura y me dedique solo al 560 y al 772. No, esos son instrumentos útiles, sí. Ahora, coincido con David, la filosofía del legislador de emergencia es: no me gustan los procesos judiciales porque la superintendencia está congestionada, porque no hay más. Pero si bien esa es la filosofía, yo lo digo con mucho respeto y lo digo de manera sincera, me parece que fueron tímidos en la regulación. ¿Y por qué fueron tímidos? Porque han debido diseñar un esquema distinto, como el de la ley 550 que hoy todos evocamos. ¿Cuál distinto? Que solamente se fuera ante el juez en caso de controversia o de conflicto. ¿Sí me hago entender? Hoy, una negociación de emergencia toca llevarla al juez. Y la pregunta que yo me haría es, ¿y esa negociación de emergencia con o sin promotor, en qué se parece a la ley 550 y a los acuerdos de reestructuración? O
si tenemos una mediación ante las cámaras de comercio buscando un acuerdo de recuperación empresarial, ¿por qué tenemos que ir ante el juez? Ah, no, para imponer los ausentes y disidentes. Yo le digo, no. En el pasado, en la ley 550, no se imponían ausentes y disidentes. ¿Que hubo casos de abusos? Sí, los hubo. Infortunadamente los hubo, y al principio los hubo y muchos. Ya después se decantó el instrumento y el instrumento funcionó. Porque es que yo allí veo un mensaje contradictorio y quisiera que David me corrigiera o discrepara si estoy diciendo una cosa pero errada, pero mientras el legislador dice vámonos por los mecanismos de negociación, le mete a los mecanismos de negociación unos trámites judiciales desnaturalizando. Yo ayer conversaba con los amigos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y me decían, es que usted está pensando distinto a todos los mediadores y todos los expositores sobre el instrumento. Le dije, pues es que yo no lo estoy pensando distinto. El decreto dijo, vaya mediador, no termina sus funciones con el acuerdo, vaya donde el juez, le lleva el acuerdo, le lleva las objeciones, le lleva las impugnaciones y allá va y lo tramita. O sea, hicimos un híbrido con una ley 1116 que tanto censuramos y le generamos un espacio de congestión. Ahora, yo no creo que la solución sea desde el punto de vista operativo darle prelación a lo nuevo para dejar que lo viejo se muera por inanición. No. Lo viejo también necesita remozarse, reincorporarse, reencaucharse y salir adelante. Ahora, el mensaje del legislador, y concluyo, es yo no quiero procesos de insolvencia. Fíjense que allí yo todavía no he logrado entender cuál es el objetivo de la política pública en materia de insolvencia. Cuando yo digo, yo suspendo la causal de incapacidad de pago inminente, le estoy diciendo a ese empresario, váyase directo a un mecanismo de negociación. No se vaya a un mecanismo judicial, sino váyase a un mecanismo negocial. Eso es válido. Pero pregunto, ¿será que en todos los casos el empresario que le sirve el judicial porque tiene controversias, porque hay un tema más complejo, por lo que quiera, debe esperarse el deterioro propio de una cesación de pagos? ¿O simplemente per se hay que apuntarle a una negociabilidad sin saber si esa negociabilidad tiene posibilidades de recuperación o no tiene posibilidades de recuperación? Termino con un ejemplo. La multitud de acreedores, si el pasivo está disperso, yo no sé qué tan fácil sea, y no hay una concentración específica, qué tan fácil sea con una incapacidad de pago inminente sacar un acuerdo por vía de negociación de emergencia o por vía de un trámite de recuperación. Simplemente son las preocupaciones que me han venido asaltando cada vez que vuelvo y leo las normas y cada vez que oigo los debates y cada vez que me pongo a escribir sobre esto, me asalta esa duda sobre la política pública en materia de insolvencia. Gracias, doctor Juan José. Muy bueno. Doctor Borda. No, doctor, estoy aquí solazándome, sobre todo porque ni en el escenario de Cartagena la estoy pasando tan bueno. Ya no me pasé de vino, me pasé en whisky porque estoy disfrutando mucho, porque la verdad, todos los que estamos Te aquí... falta la guitarra. Me falta la guitarra, pero no, ya lo hicimos en el Congreso. Le quiero contar que nos reunimos todos los de Cali y nos fuimos para un club y allá rematamos y hicimos el mismo simulacro de Cartagena, de modo que no nos hizo falta asistir a Cartagena, doctor. Me siento honrado. Por acá está el doctor también, Fernando Bustos, que también es un gran concursalista, que quiere hacer algunas preguntas y la verdad queremos aprovecharlos porque ustedes están haciendo un debate muy interesante sobre un punto muy particular que para mí es el que encierra todo tiene un gran contenido y no tendríamos de más, o sea, nos faltaría tiempo para concluir la pregunta que les hice, o sea, es más, yo quiero decirles una cosa, voy a manifestarles mi opinión.
Cuando a mí me preguntan sobre estos temas, yo les digo, la ley 1116 es una sola. Lo que pasa es que se han creado varios caminos para llegar a ella, pero el día que es confirmado o validado, como se le quiera llamar al acuerdo, pues surte los mismos efectos y si usted incumple el acuerdo se va a liquidación y se le aplica en todo su rigor la ley 1116 en el escenario liquidatorio. De modo que si yo estoy descaminado con esa pregunta, quisiera que me la infirmaran o que me dijeran, bueno, no, o que realmente sí es cierto. O sea, de pronto la claridad que uno le debe dar a la gente es, aquí no hay muchas leyes ni muchos procedimientos recuperatorios. Aquí el procedimiento recuperatorio es uno solo. Lo que pasa es que se han generado muchas vías para llegar, pero en un momento determinado todos estamos en igualdad de condiciones, inclusive los del acuerdo extrajudicial del artículo 84. El doctor Juan José o el doctor David, o los que me quieran responder. David Ricardo, primero la edad. Por eso, jefe, adelante. Arranque. Básicamente, doctor Borda, así es. Digamos que tanto a la negociación de emergencia como al procedimiento de recuperación ante las cámaras, al final del día se le aplican las reglas de la 11 y 16. Entonces no hay duda que el camino a la recuperación es, mejor dicho, no el camino. El fin o la recuperación como meta tiene diversos caminos y las reglas, si bien difieren dependiendo de por dónde arranque usted, todas tienen un régimen o un marco legal específico que son las normas de la 1116. Se aplican en la negociación de emergencia, se aplican en los procedimientos de recuperación empresarial, pero aquí yo quisiera señalar que estoy plenamente de acuerdo con el doctor Juan José. Las normas concursales normalmente son mecanismos de intervención económica. Son unos de los mecanismos en que el Estado interviene en la economía. ¿Interviene en la economía para qué? Para equilibrarla, para limitar los efectos de la crisis. Y hoy por hoy, como lo dijo el doctor Juan José, no termina de verse con claridad qué es lo que quiere, cuál es la política legislativa. Porque efectivamente, como dice el doctor Juan José, nos suspenden la causal de incapacidad de pago inminente para llevar al empresario que no está en cesación de pagos necesariamente hacia la negociación de emergencia o hacia el procedimiento de recuperación empresarial, pero al empresario que esos caminos no se le ajustan específicamente, lo están condenando a cruzarse de brazos, ver pasar el tiempo, que la crisis se agrave para poder ir a una 1116, ¿cierto? Hasta que no llegue a la cesación de pagos. Entonces no termina de haber una claridad y como lo dijo el doctor Juan José, para ser breve, adicionalmente al mecanismo puramente negocial, porque digamos que la negociación de emergencia es un trámite judicial, requiere apertura judicial y requiere confirmación judicial. El mecanismo, el puramente negocial, que es el de las cámaras de comercio, pues para que tenga los efectos de un verdadero acuerdo concursal requiere de un camino judicial adicional. Entonces, como dijo el doctor Juan José, no sabemos hacia dónde nos quiere llevar el legislador. Y pongo un tema adicional. En temas de política legislativa, me suspenden la cesación de pagos, la incapacidad de pago inminente, pero adicionalmente sacan normas que permiten la prórroga de los vencimientos, de tal forma que, y dejo en el ambiente esto, ¿quién está vencido hoy con estas prórrogas que se permitió que hicieran las entidades financieras? ¿Quién está verdaderamente vencido para decir que se acoge a cualquier mecanismo de estos, al MEAR o al PRE, como los han llamado? Y si fracasa, al día siguiente está radicando una 1116. Creo que los casos son contados con los dedos contados con media mano, no ni siquiera con los dedos de una, porque no se logra consolidar la cesación de pagos a menos de que el deudor saliera a enfrentarse a sus acreedores a decirles, a mí no me prorrogue y yo quiero vencerme. Y eso, como dijo el doctor Juan José, desacredita al deudor frente a los acreedores, y digámoslo con nombre propio, frente a las entidades financieras. Entonces, el derecho concursal como mecanismo de intervención en la economía, no tenemos claridad hoy para corroborar o para apoyar lo que dice el doctor Juan José, de hasta dónde se quiere que llegue. Ahora, sí, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Juan José que no podemos desechar la 1116
la ley 1116 por mala que fuera. Si la fuéramos a desechar por mala, tendríamos que recuperar la 222, que era una ley bastante más sólida y bastante más estructurada en temas concursales, pero no podemos volcarnos sobre los nuevos mecanismos porque la 1116 tiene sus propias virtudes y tiene sus propios... la ley 1116 ya ha sido probada en campo, digámoslo así, mientras que los nuevos mecanismos, así podamos contar experiencias maravillosas como como la que me ocurrió a mí el día de hoy y en los últimos meses, también tenemos experiencias que no lo son, mientras que la ley 1116, insisto, ya ha sido probada en campo. Al PRE le falta probarse y a la negociación de emergencia, bueno, se ha venido probando. Les cuento una infidencia. Yo pensé que no había ningún procedimiento de recuperación ante las cámaras de comercio hasta que un señor mediador me llamó un día para hacerme alguna consulta y me contó que ese día se vencía el término para celebrar el acuerdo. Ese día vi que ya había algún procedimiento de estos, pero su estructura, a mí, por negocial que sea, por rápida que parezca, a mí me sigue pareciendo... débil en la medida que requiere un procedimiento judicial posterior. Y bueno, esa era la anotación que quería hacer. Gracias, doctor David. Doctor Juan José. No, yo no tengo mucho que decir de ese tema. Simplemente lo que sí insisto hasta el cansancio, es decir, cada traje a su medida. De acuerdo. ¿Sí? O sea, cada deudor, dependiendo de la situación de cada deudor, uno le dirá lo que conviene es esto o lo que conviene es esto, ¿verdad? Si uno tiene pasivo concentrado con el sector financiero y arreglando el pasivo concentrado con el sector financiero, uno saca la cabeza, como se dice coloquialmente, yo diría, es un acuerdo privado con los bancos o una reestructuración parcial, sea vía la negociación de emergencia o sea la vía de el acuerdo ante las cámaras. Pero ahí también depende qué tan hostil es el acreedor financiero que yo tenía en uno u otro lado, número uno. Número dos, también qué tiene que ver el tipo del endeudamiento que yo tengo. Porque a uno le consultan y lo primero que uno pregunta es, bueno, ¿cuál es su endeudamiento? ¿Qué es leasing? Y ese es otro debate que habrá que dar. Porque si el gran grueso del endeudamiento es leasing, usted diría, bueno, ¿por qué vía me voy? ¿Me voy por una vía negocial o me voy por una vía judicial teniendo yo una espada muy compleja de manejar, que es la atención de esos gastos de administración, llámese cánones de leasing? Porque mientras usted no reestructure el contrato de leasing, no gana nada reestructurando el resto del pasivo. Entonces son muchas variables. Si es con el sector financiero, cómo está compuesta la deuda, con qué acreedores financieros son, porque, digámoslo en plata blanca, una cosa es negociar con un acreedor financiero privado, grande, y otra cosa es negociar con acreedores financieros pequeños, y no voy a dar nombres. Es decir, hay acreedores financieros pequeños que no les interesa, que no tienen la experiencia, que, en fin, hay acreedores financieros institucionales grandes que lo apoyan. Y si estamos hablando de banca pública, el escenario es mucho más complejo. Es decir, maneje usted una reestructuración con el Banco Agrario, y lo menciono porque es el paradigma del banco público, maneje una negociación con el Banco Agrario privada o una negociación con el Banco Agrario judicial, y yo les diría, de entrada se tiene que ir a la judicial, para que el funcionario del Banco Agrario, cuando vaya a votar una condonación de intereses, cuando vaya a votar una no inclusión de sanciones, por ejemplo, tenga el aval de un juez. ¿Sí? Entonces, todo marca. O sea, ahí nosotros no nos podemos cerrar en una sola variable, independientemente de los tecnicismos, de que si suspende el Ejecutivo, de que no suspende el Ejecutivo, de qué obligaciones entran, de cuál es la fecha de corte o lo que fuera. Yo diría, hay que mirar la realidad completa para sobre esa realidad poder hacer una recomendación que resulte realmente válida. Porque si yo me voy al mecanismo negocial, llámese, y ahí me identifico con David, la negociación de emergencia, que no es del todo negocial,
o me voy al trámite de recuperación ante las cámaras, es para celebrar el acuerdo ahí. No para desgastarme a no llegar a acuerdo y después ir a una 1116, porque la posibilidad ahí de rescate va a ser muy compleja. Sería lo que yo terminaría por agregar. Gracias, doctor Juan José. Doctor Borda. Gracias, doctor Juan José. Estamos bastante ilustrados. Sus apreciaciones. Hay otras personas que también quieren hacer, o sea, aquí la idea es como debatir la gran pregunta que se planteó, que es bastante extensa y, si se quiere, etérea, es relacionada con cuál mecanismo pues conviene más. Aquí ya se están dando algunos factores, algunos aspectos que sirven para que nosotros tengamos puntos de referencia para poder aplicarlo a nuestros clientes o a nuestras actividades. El doctor Fernando Bustos por acá me dijo que quería participar, está en Bogotá, es un gran concursalista como todos nosotros, y no sé si quiere participar. También está el doctor Pablo López de Bucaramanga, que ha sido muy querido y ha sido muy activo en este tema. Aquí hay mucha gente, no solamente ellos, aquí están todos y a todos se les quiere dar la oportunidad. Y pues obviamente nos quedan pocos minutos porque les prometí que hasta las 7 íbamos, pero ya depende de ustedes, sobre todo ustedes, el doctor Yo Juan me José. excuso porque yo sí tengo que terminar un tema aquí. Bueno, los acompaño un ratico más y yo creo que a las 7 me debo retirar. bueno. Doctor Borda, doctor Gonzalo. Bien. Doctor Luis Felipe. Rápidamente. Buenas noches, buenas tardes. No quiero dejar, oye, ¿sí me escuchas? Sí, bien pueda. No dejo dejar, quiero dejar ir a Juan José ni a David, tampoco a Juan Carlos Herrera. Que entre otras cosas están invitados a Cali, ¿no? Porque es que ellos únicamente van al Congreso y bailan muy bien en Cartagena con sus vallenatos. Yo sé que el doctor David también es un gran bailarín como el doctor Juan José, pero necesitamos que vengan con rapidez a Cali a bailar salsa. Si no, el tema no puede seguir. Cuando me inviten, iré con el mayor de los... Al a doctor que Juan me Carlos enseñen a bailar salsa. A ver. Al doctor Juan Carlos también hay que traerlo. Bueno, simplemente una reflexión técnica. A mí me preocupa quienes manejamos este tema dentro de la insolvencia en la parte técnica, aseverando que el tema de insolvencia es un problema netamente económico. Yo sé que la gran diferencia jurídica por cuál se puede aplicar cada una de las normas puede llegar allá. Sigue preocupando el tema, uno, de cuál va a ser la suerte del empresario, ¿no?, que hace un acuerdo, que lo cumple, que sale al mercado, pero sus créditos están cerrados, tanto el proveedor como la banca. Inclusive, todos sabemos que el primero que le cierra la puerta a ese deudor es el gobierno. Pongo fácilmente un caso de una empresa de vigilancia cuyos mayores creencias son las laborales, pero cuando va, cuando va a licitar, ya habiendo salido y cumplido el acuerdo, sigue con el INRI, con el apellido de empresa en reorganización y le cierran los créditos. Inclusive, no lo dejan participar en licitaciones a nombre propio, sino que tiene que hacer alianzas con otras empresas para poder participar en ese proceso. Llegó la tecnología, llegó el proceso de la pandemia, las empresas tienen que tecnificarse, tienen que salir del acuerdo otra vez a la vida civil a tecnificarse. Ahí vimos que ahora los contadores no solamente tienen que aplicar el criterio de las NIF, sino el criterio de la tecnología virtual para poder seguir trabajando en el proceso de la insolvencia y con las empresas. Es muy preocupante porque se le bota mucha corriente, se hace un plan de negocios con conciencia, se hace un plan de negocios innovador, pero cuando se llega y se cumple el acuerdo, sale a la vida civil, ese empresario casi siempre tiene que ir a liquidación. De modo que es una reflexión que yo quiero hacer para que lo miremos en el futuro, porque es un problema económico y se frena con la discusión jurídica en los temas. Eso quería reflexionar. Muchas gracias.
Gracias, doctor Luis Felipe. Doctor Bustos, qué pena que en ese momento estaba hablando el doctor. Bienvenido, A doctor. mí me falta buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias. No, pues yo sí quisiera de pronto tomar posición, porque pues la respuesta a la pregunta sí creo que evidentemente pues depende del deudor, pero yo sí quiero tomar posición y arriesgarme con una posición, y es que el mejor procedimiento, a mi modo de ver, son los judiciales. Lamento que las empresas de menos de 5.000 salarios de activos no puedan ir al trámite de la ley 16 tradicional. Creo que es el mejor de todos, incluyendo el abreviado. Entiendo que en algunos casos muy especiales, por algunas razones muy especiales, podría convenir uno de los del 560. Pero un poquito tomando el riesgo de opinar en forma distinta del doctor Juan José, sí creo que el mejor es el de la 1116. Creo que no debe ni satanizarse ni nada, sino al contrario, preferirse. Es un mecanismo que contiene, todos lo sabemos, unos procedimientos claros para solucionar controversias, y eso es una garantía procesal de largo plazo que a mi modo de ver no está en los del 560. Que no haya un término, la figura de los traslados de las objeciones y la resolución de objeciones me parece que ofrece unas garantías procesales enormes de largo plazo para la seguridad jurídica de un acuerdo, y resolver las objeciones en la misma audiencia de confirmación del acuerdo cuando se requieren pruebas documentales me parece arriesgado para proteger un patrimonio, dado que es posible que no se tenga acceso a la prueba o que haya una objeción sorpresa en el momento de la confirmación del acuerdo, lo cual podría abrir la puerta para que se estén destruyendo acuerdos vía tutela más tarde, o no haya la posibilidad de conseguir la prueba a tiempo, y eso pueda modificar de forma importante la determinación de derechos de voto y cambiar el destino de un acuerdo de reorganización. En cuanto al proceso abreviado, se abreviaron los 4 meses de la negociación como si las empresas, por tener menos activos, no necesitaran tiempo para negociar, y se mide por el monto de los activos. ¿Y qué hacemos si hay una empresa que tiene menos de 5.000 de activos, pero tiene 20 o 30.000 en pasivos? ¿Eso es una pequeña insolvencia? Yo me pregunto eso. ¿No necesita las mismas garantías de la ley 16? Ahora, en cuanto a este procedimiento abreviado, a mí personalmente me llama mucho la atención que pues la superintendencia, por supuesto, temía recibir la avalancha de solicitudes y quería aplanar el pico de la pandemia ya en sus despachos, perfectamente claro con los procesos de judicializados y el abreviado, que hace rato se estaba pidiendo a gritos. Pero me llamó mucho la atención que el abreviado quedó con unas reuniones de negociación, de conciliación de objeciones en las que participa el juez. Y además esas reuniones se suspenden y continúan otro día, de tal forma que el juez no solo tiene que hacer la audiencia de resolución de objeciones y luego la de confirmación de acuerdo, sino que también el juez tiene que participar en una o varias reuniones de conciliación de objeciones. Entonces ya el juez no tiene 2 audiencias, sino pueden ser 2 audiencias más 2, 3, 4 o más reuniones, lo cual me parece un desacierto tratándose de un trámite abreviado que pretendía, entre otras cosas, reducir la carga ya al interior de la superintendencia y la misma carga que tienen los jueces. He tenido varias oportunidades en las que el juez no ha podido atender la reunión de conciliación porque tiene otras cargas y tiene otras cosas por resolver, y entonces se suspende para más tarde. Entiendo algunas ventajas de los procesos del 560, que no tienen promotor y no hay riesgo de que la superintendencia lo ponga, lo cual ahorraría unos costos. Yo sé que hay quienes defienden la figura del promotor por considerarla muy importante, pero a una empresa en iliquidez, pues muchas veces le es un costo muy difícil de asumir. Pero de alguna manera yo creo que hay muchas ventajas, cosas por rescatar en esos procedimientos nuevos, pero yo les veo otras dificultades adicionales,
Una de ellas, que por un lado es maravillosa, que le dio a entender a los empresarios que es más fácil y más expedito acceder al trámite de reorganización, lo cual me parece que hacía falta en el país. Pero por otro lado, he visto que ese mensaje como que se le fue la mano y muchas empresas he visto corriendo a preparar solicitudes sin acompañamiento, sin una preparación, sin saber cuál va a ser el destino de ese procedimiento. Y entonces, pues seguramente termina un acuerdo fallido. No por ser más expedito el trámite, necesariamente se puede adelantar de manera inmediata o se debe adelantar de manera inmediata y de pronto a ciegas, ¿no? De pronto las empresas están quemando una carta que puede ser muy importante, muy valiosa. Entonces, hay casos muy específicos y ahora, pues para poder estar en situación de cesación de pagos, las empresas requerirían entrar a uno de los del 560 para poder atrasarse y acceder al de 11 y 16. Entonces, yo sí quiero rescatar la importancia del procedimiento de la ley 1116. A mi modo de ver, es el mejor, es el que más me gusta, el que mejores garantías ofrece y el mejor para el deudor, porque entendiendo ya en la práctica, el deudor no necesita necesariamente tener rápidamente, en un par de meses, un acuerdo de reorganización confirmado, sino necesita es rápidamente gozar de las protecciones del proceso concursal. Y eso se lo da la ley 1116, aunque se demore año y medio o 2 el trámite. Entonces, si la empresa confirma el acuerdo en 3 meses, a partir de ahí empieza a contar el periodo de gracia si es que lo tiene. Y también una debilidad adicional es que si el proceso no judicial termina sin acuerdo, no pasa nada. De alguna manera el de la 11 dice que si termina sin acuerdo o a liquidación, es un incentivo a darle fin, ya sea que votemos el acuerdo o ya sabemos que nos vamos a una negociación y si no hay suficientes activos, como pasa en la inmensa mayoría de liquidaciones, vamos a perder la plata. Entonces, o lo votamos o perdemos, pero en el otro no pasa nada. Entonces también es una invitación de pronto a la acreedora a decirle, pues no vote y espere qué pasa y tranquilo que en 3 meses este señor vuelve y está colgado y usted lo puede ejecutar y se le han atrasado los gastos de administración. Incluso en los casos de los contratos de leasing, si hubiera una carga importante de los contratos de leasing, siguen sin ser el mecanismo, los mecanismos de 560 la opción, porque a los 3 meses hay que ponerlos al día y empezar a pagarlos. Y en 3 meses, pues ninguna empresa ha resuelto su problema de insolvencia. Entonces, aplazarlo 3 meses puede ser útil, pero no creo que sea una solución. Entonces, yo sí tomo el riesgo de tomar una posición y es, para mí, el mejor procedimiento es el de la 1116. Muchas gracias. Gracias, doctor Bustos. Doctor Borda. Doctor Gonzalo, me permite, le quiero dar un saludo muy especial al doctor César Ducros, ex superintendente de sociedades, un gran concursalista, persona de todos nuestros afectos en la concursalidad y pues yo creería que ya estamos finalizando, no sé, a no ser que ustedes dispongan lo contrario. El doctor Juan José ya anunció su retiro y no quiero abusar porque si no nos vuelve a acompañar porque abusamos de él. Me parece que hemos sido ilustrados sobre un tema específico y estamos bastante ilustrados. Yo creo que hemos asistido a todos los debates, a todos los seminarios posibles referidos a cómo funcionan estos decretos legislativos y demás. Pero la pregunta que siempre surge por parte del empresario, ¿por qué camino me voy? Y uno muchas veces duda. Yo, la verdad, he dudado en muchísimas ocasiones. No he dudado con el PRES cuando tengo los excluidos porque no tengo ninguna otra opción. Pero frente a si es el NEAR o es el procedimiento ordinario, normalmente patino mucho. Ya ustedes me han brindado muchas luces y creería que todos nos hemos alimentado de estos conceptos, de este debate. No sé si el doctor César nos quiera brindar un saludito para que posterior a eso cerremos el chat en la conferencia, que me pareció muy válida, no sin antes decirles que quedan todos cordialmente invitados. Todos los viernes a las 5 de la tarde nos reunimos por la misma hora y en el mismo canal. Y enriquecemos mucho nuestros conocimientos porque la verdad se aprende demasiado. Doctor César. Le agradezco mucho, doctor Luis Fernando, su saludo tan amable y además una muy sincera felicitación porque este tipo de iniciativas que siempre son bienvenidas,
en estos tiempos de novedades y de revoluciones, pues lo son más todavía. De manera que se necesitan no solamente personas que sepan tanto de derecho concursal como ustedes, sino además que tengan ese perrenque, ese empuje y ese talento para organizar este tipo de eventos en el que todos aprendemos muchísimo. Gracias, doctor César. Gracias, Ahí estamos doctor. viendo dos preguntas, doctor Bota, qué pena. La doctora Luz Elena y la doctora María Irma, que los vi que tenían la pregunta antes, no sin antes, pues... Doctor Gonzalo, no sé si el doctor, vamos a despedir al doctor Juan José, que anunció que a las 7 tenía que salir, no sé si ya salió, y pues ya nos salió. quedemos otro ratico con el doctor David Sotomonte, el doctor César Ucros, el doctor Pablo, que no ha hablado, y bueno, y con los que no han hablado, porque es que a nadie se le ha vedado la posibilidad de participar, ¿no? Tengan en cuenta lo siguiente. Lo que pasa es que estamos bastante deslumbrados con la participación de estos geniales expositores. Bueno, entonces, el doctor David, ¿usted quiere pues, brindarnos las últimas palabras sobre el particular, o el doctor Juan José, para que ya cerremos este escenario, y obviamente invitarlos nuevamente dentro de 8 días, porque aquí han estado varias personas, el doctor Álvaro Izaza y el doctor Álvaro Londoño nos han acompañado, y todos han tenido una cabida importante en este chat. Doctor Pablo. Sí, gracias. No era para decir que todos estos decretos de emergencia económica, eso me hace pensar en un cuento de Edgar Allan Poe que se llama La Carta Robada, donde realmente todo el mundo tenía la carta a la vista, pero después dispersaba las miradas, ¿sí? Y no miraban lo evidente que había frente a la solución de encontrar la carta. Yo creo que en la norma nos está ocurriendo lo mismo. Es decir, nosotros, en mi concepto, teníamos unas herramientas muy importantes y unos referentes jurídicos muy interesantes, y la dinámica de los procesos concursales habían realmente gravitado sobre la buena marcha de los procesos concursales, y obviamente en beneficio de gran parte de las empresas que estaban en dificultades económicas en su momento. Para mí, ese referente fundamental sigue siendo la ley 1116. ¿Sí? A mí me parece que de ninguna manera se puede desvirtuar los elementos fundamentales, tanto filosóficos como económicos como jurídicos, inmersos en la ley 1116. A mí me parece que los decretos tenemos tanto la herramienta de la 1116 como teníamos la herramienta del artículo 84. Es decir, ahí sí había una libertad plena de ustedes escoger el camino. Me voy a un proceso judicial de 1116 o me voy a un acuerdo privado extrajudicial por el artículo 84. ¿Sí? Y los mecanismos funcionaron muy bien. A mí me parece que hubo una situación, y no creo que sea un exabrupto decirlo, casi una situación de pánico en el Poder Judicial por la problemática de la pandemia del COVID-19. Es decir, ellos pensaron, como Administración de Justicia, que no tenían la infraestructura para solucionar el problema o para atender el problema, y se le iba a desbordar, ¿cierto?, todo el mecanismo jurisdiccional para poder atender esa situación. Situación que, entre otras cosas, es decir, no se ha hecho evidente. La problemática real del mecanismo de estos decretos de emergencia económica, yo creo que estamos en una etapa muy temprana de la problemática que muy posible se nos puede presentar el año entrante, ¿sí? Porque si bien es cierto, con la circular 022 de la superfinanciera y las disposiciones de la superfinanciera, realmente se reestructuraron obligaciones o se reperfilaron obligaciones, tanto para la persona natural comerciante como para muchas empresas. Fue un respiro breve por este semestre, pero obviamente se va a agudizar el problema el año entrante, y obviamente pienso yo que tanto el camino del cliente de como el 772, que necesitan la validación, obviamente, del juez, allí se va a presentar una coyuntura bastante complicada, tanto en la superintendencia como ante los juzgados del circuito. Eso por un lado.
Yo diría, y comparto en gran parte la exposición que manifestó el doctor Fernando Bustos, que realmente soy más amigo de los procesos de 11 y 16, y dentro de mi experiencia, mi humilde experiencia en ese tipo de procesos, simpatizo más con la 11 y 16 para el empresario. Y hay una situación real que nosotros lo sabemos, los asesores de empresas. ¿Sí? Acá con la 560, obviamente, jugamos con unos términos muy breves, lo mismo con la 172 de los 3 meses, cuando nosotros, el doctor José decía que el empresario necesita tiempo para reorganizarse, para poner orden en su casa, económica, financiera y administrativamente en las empresas. Cuando nosotros tramitamos la 11 y 16, por lo general, nosotros lo sabemos en todos los procesos, demoramos de 10 a 12 meses en que queden firme el auto de calificación y grabación de créditos y derechos de voto. El empresario, o cuando asesoramos esta empresa, lo sabemos nosotros, cuenta con 10, 12 meses, ¿sí? Ni siquiera el periodo de gracia, el periodo muerto, porque no está pagando intereses, no está pagando absolutamente nada, solamente sus gastos de administración. Entonces puede reorganizar su casa. Eso es un tiempo muy valioso para el empresario, que con el 772 no cuenta. Y yo diría, ya para finalizar, es que para celebrar estos acuerdos por los decretos de emergencia económica, a mí me parece que el empresario, por el corto tiempo, requiere prácticamente de, previamente a solicitar el proceso ante las financieras sociedades, debe concertar o tener la seguridad de la concertación del acuerdo para poder adaptar el camino al 560 y al 772, pues es un término muy breve, ¿sí? Para llegar a una negociación con los acreedores. Te digo que para actuar con un poco de responsabilidad y cautela frente a estos procesos y no asumir riesgos futuros, a mí me parece que tendría prácticamente que consultar con sus acreedores previamente el acuerdo para ya darle la dinámica por estos decretos de emergencia económica. Esas serían como las inquietudes. Y hay una última que se me presenta, es que qué pasa en estos procesos de reorganización económica cuando son procesos coordinados. Cuando son procesos coordinados y una empresa tiene menos de los 5.000 salarios mínimos de la 772 y que se debe ir por la 772 y tiene otra empresa que va por 1116. Entonces una va a ir por 772 y otra por 1116. Entonces obligatoriamente tendría que suspenderse la audiencia de confirmación de acuerdo de 772 para poder coordinar las audiencias de 11 y 16 y 772 para celebrar un acuerdo coordinado. Y sabemos que en los acuerdos coordinados, ¿sí?, podemos celebrar uno o varios acuerdos. Y si uno va a celebrar un solo acuerdo, si una sola empresa tiene un músculo financiero, entonces realmente esa coordinación va a depender más de la 11 y 16 que de la 772 para poder celebrar en el futuro. Pues esa es una inquietud que me surge, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor Pablo. La doctora Luz Helena, que nos levantó la mano, por favor. Gracias, doctor Gonzalo. ¿Me escuchan? Sí, señora. Ah, bueno. Un saludo a todos. Ya es tarde, ya estaba por despedirme. Lastimosamente se fue el doctor Juan José Rodríguez porque, digamos, la inquietud que yo tengo, me hubiera gustado conocer su posición. Sé que aquí está el doctor David Sotomonte y es la siguiente. Realmente los procesos de negociación de emergencia, pues todos los estamos viendo como unos procedimientos que no son muy aplicables. El mismo doctor David decía que había conocido que había uno y la verdad yo pues estoy en la ciudad de Barranquilla, no conozco ninguno. Sin embargo, creo que siendo un poco creativos, este es un procedimiento que para efectos de la negociación de acuerdos con el sector financiero puede ser muy interesante y muy aplicable por lo siguiente. Primero, por lo general cuando empezamos un proceso de reperfilamiento de deudas con el sector financiero, con el fin de hacer acuerdos de crédito sindicado o acuerdos porque pues si tenemos todos los bancos, esas negociaciones las hacemos con la mayoría de los bancos o los bancos más importantes, si no es con todos. Siempre los que trabajamos en este tipo de negociaciones privadas antes de una concursalidad, intentamos sacar primero un standstill o un acuerdo de no agresión, con el fin de poder lograr que ningún acreedor financiero se nos salga de la ruta y con una sola en una aceleración de deuda o iniciación de un proceso ejecutivo, pues se nos daña la negociación como tal. Ese standstill tiene como objeto que no se inicien procesos ejecutivos. Este proceso de recuperación empresarial nos da esos efectos sin necesidad de una negociación previa,
porque el hecho de radicar ante la Cámara de Comercio una solicitud de mediación para hacer un proceso de recuperación, un proceso de negociación ante la Cámara de Comercio, pues se nos da los efectos de la suspensión de los procesos ejecutivos. Entonces, esa, digamos, creo que es el primer beneficio. El segundo tema es que definitivamente no existe un acuerdo por mayoría de bancos. Los bancos tienen solidaridad de cuerpo. Hoy en día es un banco el que necesita, mañana es el otro. Y no sé cuántos de ustedes tienen acuerdos donde los bancos en procesos privados no lleguen a un acuerdo que sea en conjunto. Ellos por lo general ahora tienen hasta sus grupos de WhatsApp, todos se hablan, cuando tienen un acreedor inmediatamente, un deudor, se escriben y digamos hay una solidaridad para efectos de que hay unos que sean líderes, otros que no, pero hacer un acuerdo privado por lo general se está tratando de llegar es a un consenso cuando se trata de los acreedores financieros. Otra cosa es cuando ya estamos en un proceso de ley 1116 muy desgastado, que uno se sienta con un banco y le saca el voto del acuerdo, el otro ni se habla porque no los tengo sentados en una mesa de negociación, como puede suceder acá. Entonces, este proceso de recuperación empresarial para estos efectos puede ser bien interesante porque como dice la norma y como dispone la norma, solamente en el evento que haya un acuerdo por mayorías, donde hayan ausentes y disidentes, podrá presentarse ante la superintendencia para su validación. Quiere decir, y es lo que yo quiero entender y quiero saber qué entiende el doctor David Sotomonte, que si se llega a un acuerdo con los acreedores financieros, con quien solamente entro a negociar un PRE, y llego a un acuerdo con ellos y puedo firmar un acuerdo de reorganización bajo el 560 con un PRE, no requiero llevarlo a validación. Significa que ese acuerdo se torna su naturaleza un acuerdo privado y que la empresa podría salir del INRI y quitarse el apellido de 560 porque no lo llevé a la superintendencia y nunca fue validado por un juez. ¿Y qué pasaría si eso fuera así? ¿Qué pasaría si en el curso de ese acuerdo el empresario del deudor incumple? ¿Sería el incumplimiento de un acuerdo de reorganización bajo 560 y qué consecuencias tendría? ¿Sería el incumplimiento de un acuerdo privado porque nunca lo valida ante la Superintendencia de Sociedades? Realmente eso no está muy claro en la norma, pero yo creería que esos acuerdos de mediación, que esos procesos de mediación entre Cámara de Comercio, aunque son muy cortos, pueden ser muy favorables para terminar negociaciones que tengamos en curso. Yo particularmente tengo en este momento una negociación con bancos, negociación que me está fracasando por X o Y motivos, por un tema de garantía, y estoy pensando realmente llevarlos a un PRE, porque como habíamos hablado hace un rato, habían hablado ustedes, pues en época de pandemia no hay ningún banco vencido. Yo no me puedo sentar a esperar que se venzan los 90 días para entrar a una ley 1116 y tampoco quiero meterme a un 560 frente a la Superintendencia de Sociedades donde va a quedar con el apellido, cuando ya sé que me faltan afinar unas pocas cosas que de pronto bajo un mediador ante una Cámara de Comercio las puedo lograr, porque necesariamente no voy a obtener un acuerdo por mayoría de bancos. Los bancos siempre van en solidaridad de cuerpos y lo primero que me dice un banco que ya me está acompañando es vaya y convenza al otro. Estamos hablando, denle un poquito más de tasa, abre un poquito, entréguele esta garantía. Entonces, necesariamente creo que el PRE nos puede servir para eso. Eso pues quería yo pues llamar como la atención, para poder cerrar aquellos acuerdos, además oxigenar el tercero, ¿no? Que venga un mediador nuevo, que ellos vean que si no llegamos a un PRE, pues vamos a saltar a una ley 1116, pero que necesariamente el acuerdo va a tener que ser por la totalidad. Pero ahí surge mi pregunta, si eso fuera así, ¿qué pasa? Si ese acuerdo no se valida ante la superintendencia, el empresario puede decirle al mediador, ya hay un acuerdo, no lo voy a validar, registra cancela ante la Cámara de Comercio mi inscripción en decreto 560. Y segundo, ¿qué pasaría si ese empresario al año incumple el acuerdo? ¿Cuáles serían las consecuencias si nunca lo validó ante la superintendencia? Quisiera conocer como la posición del doctor David. Gracias, doctora Luz Helena. Doctor David, ¿nos puede acompañar? Bueno, doctora Luz Helena, lo primero que hay que decir de esto es que todos estamos aprendiendo en la medida en que, como lo manifestó el doctor Pablo, estas cosas se están probando hasta ahora, ¿no? Por eso en mi intervención anterior yo decía que la 1116 ya está aprobada.
¿sí? Ya sabemos qué tan bravo es el toro y cuáles son sus características. En esto estamos aprendiendo. Pero sobre el particular, digamos, y sobre su intervención, yo tengo varios puntos. El primero de ellos es, ¿a quién le interesa negociar? Y hablo desde la esquina del deudor, aunque el derecho concursal no es solo para el deudor, pero hablo desde la esquina del deudor. ¿A quién le interesa negociar con una sola clase cuando los votos de los acreedores internos no van a valer? Eso es rendirse a una sola clase. Luego, y no hablo del sector financiero, sino cualquier clase con la que usted pretenda negociar exclusivamente. Luego, en esa medida, ¿para qué irse a un mecanismo cuando usted al final va a depender de lo que una sola clase de acreedores disponga? Ahora, ¿cuál es la ventaja de la validación en el PRE? La ventaja de la validación en el PRE es que el acuerdo es oponible a ausentes y disidentes. Entonces, en el ejemplo que usted plantea del sector financiero, para que yo no necesite validarlo, tendría que tener la unanimidad de mis acreedores financieros, porque si no, a esos 2 o 3 que no me votaron el acuerdo, pues yo no les puedo hacer el acuerdo vinculante. Preguntaba usted, doctora Luz Helena, ¿en qué acuerdo no van los acreedores financieros unidos? Pues le quiero decir que en mi experiencia reciente, comparto que hace un tiempo lo que usted dice es absolutamente cierto, pero en mi experiencia reciente los bancos no están yendo unidos. Le pongo el ejemplo de la experiencia, de la grata experiencia nuestra del día de hoy. Hubo 2 bancos que no acompañaron el acuerdo. El resto lo acompañaron. ¿Qué 2 bancos? Un banco que nos resultó extraño que no lo acompañara y el banco de siempre, que es el Banco Agrario, por lo mismo que comentaba, no sé si el doctor Bustos o el doctor Juan José hace un momento, que pues es el banco que tiene dificultades por su origen público. Entonces, hoy por hoy no van cogidos de la mano los bancos siempre. En esa medida, para que yo no deba ir a validar el acuerdo para hacerlo un acuerdo eficiente, es decir, un acuerdo oponible a ausentes y disidentes, necesitaría unanimidad. Ahora bien, digamos que obtuve la unanimidad y que se incumple el acuerdo. Resulta que el decreto 560 no nos dice nada distinto a cuando fracasa la negociación, es decir, distinto a cuando no hay acuerdo. O distinto a cuando no hay acuerdo. Entonces, en esa medida deberíamos, y aquí digo, estamos aprendiendo todos, deberíamos ir a la norma que nos remite a la 1116 y nos dice que en todo lo demás, en lo que no esté aquí regulado en el 560, nos vamos a la 1116. Luego, la celebración de un acuerdo, validado o no, pero un acuerdo con base en el artículo 9, ustedes me corrigen, de la ley 1116, del decreto 560, nos tendría que llevar inevitablemente a una audiencia de incumplimiento y a un proceso de liquidación judicial. Porque ¿qué significa la negociación con una sola de las categorías o con algunas de las categorías y no con todas? Eso quiere decir que usted es capaz de cumplirle a todos los demás acreedores en las condiciones que estaban pactadas, pero eso no quiere decir que usted no tenga un acuerdo concursal. Tiene un acuerdo concursal sin validación, pero la validación, insisto, es para hacerlo oponible a los ausentes y disidentes de las clases que usted negoció. Luego, creo yo que la consecuencia sería una audiencia de incumplimiento en los términos de la ley 1116, donde habría que o subsanar el incumplimiento o terminamos en una liquidación judicial. Ahora, doctora Luz Helena, vuelvo a las palabras del doctor Pablo. Esto está por probarse. Tenemos que ver qué pasa y qué dice el que manda, ¿no? Porque aquí quien nos va a mostrar el camino es la Superintendencia de Sociedades. Luego habrá que ver qué sucede con ese tema. Pero yo creo que la interpretación ha de ser esa, cuando no se le asigna ninguna consecuencia a ese incumplimiento, que la consecuencia es independiente de la validación. La validación, insisto, para otros temas. Tendremos que ver qué decide la superintendencia. Yo me inclino a pensar que estaríamos en un escenario de liquidación judicial. Okay. Bueno, buenas noches. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Tenemos que cerrarles porque ya se acercó el fin de semana y queremos que todo el mundo descanse. Darle las gracias al doctor David, al doctor Pablo, al doctor César Ucros, doctor Bustos, doctor Borda, pues cedo el uso de la palabra para cerrar. No, doctor Gonzalo, usted ha sido el moderador, usted ha sido el que dirige este debate. Muchas gracias a todos.
nos une el mismo propósito, es alimentar nuestros conceptos, nuestros debates sobre la parte del tema estrictamente académico. Aquí podemos disentir en conceptos, pero todos vamos a lo mismo, en nutrirnos, en aprender y en ser cada vez mejores en esta difícil disciplina. Muchas gracias. Recuerden que todos los viernes estamos listos para hacer este debate. Unas veces llegan unos, y creo que el doctor David ya adquirió un compromiso con nosotros de brindarnos esa charla que hizo en el Instituto Iberoamericano sobre Pactos de deuda sostenible. Pacto de deuda sostenible. Y, perdón, que se me cuela. Y vamos a seguir en este tema. Muchas gracias a todos por apoyarnos, por brindarnos sus conocimientos, por compartirlos y nos vemos prontamente. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Buenas noches, doctor Borda. Muchísimo gusto de verlo. A todos, muchas gracias. Doctor Borda, Gracias. un saludo muy especial al doctor Ucros, que adicionalmente fue mi primer empleador. Doctor Ucros, un saludo. El acierto más grande que tuve en la Superintendencia de Sociedades fue haber vinculado a David. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Feliz fin de semana Chao. para todos. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche.